una iglesia pentecostal en el Perú, en una de las provincias. Es pura verdad. El pastor hacía a su gente brincar siempre cuando alababan al Señor. Y alguien le preguntó por qué. Bueno, en realidad fue porque había leído mal una de las palabras que hemos cantado esta mañana. Él dijo, bueno, la Biblia dice que hemos de alabar al Señor con salterio. La palabra es salterio, por supuesto, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, quiero invitaros a abrir la palabra de Dios en la epístola a los Efesios. La epístola a los Efesios, el capítulo 1. En esta epístola hay dos oraciones. En el primer capítulo, la oración que vamos a leer ahora, el apóstol Pablo está orando por los creyentes en Éfeso que sepan lo que Dios tiene para ellos. Y en la segunda oración, en el capítulo 3, es para que experimenten lo que ahora saben. No es suficiente saber. Tenemos que entrar también en lo sabido por la palabra de Dios. Pero por supuesto, comienza con un saber, porque no hemos de llevar la vida cristiana con fantasías o imaginaciones o sueños humanos, sino basándonos clarísimamente en lo que dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer toda esta oración esta mañana para entrar mejor en el ambiente de la palabra de Dios. Me refiero a Efesios capítulo 1 y del versículo 15 en adelante. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en los lugares santos, creo sería mejor allí. La gloria de su herencia para nosotros en los lugares santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole, como nuestro hermano nos ha recordado esta mañana, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias a Dios por un pasaje tan glorioso de su palabra, del corazón de Dios al corazón de cada uno de nosotros. Nuestro tema en esta semana, y sé que ha sido imposible que muchos aquí esta mañana nos hayan podido acompañar por varias razones, pero nuestro tema ha sido la plenitud cristiana. Hemos visto, en primer lugar, la posibilidad de vivir en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Porque Cristo mismo dijo que Él había venido no solamente para que tengamos vida, sino para que la tengamos en abundancia. Y esa posibilidad, como vimos
el miércoles por la tarde, esa posibilidad queda al alcance de todos los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero esa plenitud no es una corriente impersonal, como si fuera una corriente eléctrica obrando en nosotros. Esa plenitud se centraliza en una persona. Y esto fue nuestro tema el jueves por la tarde, la personificación de la plenitud. Toda la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo nos llega dentro de nuestra relación personal de amor con el Cristo crucificado, resucitado y glorificado y ahora presente con nosotros. Esto fue el tema el jueves, pero el viernes vimos algo del poder de esta plenitud. Es el poder del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El apóstol Pablo ha podido decir en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero no podemos decirlo todos nosotros, porque esto no es nada automática. En realidad no existe lo automático en la vida cristiana. No somos autómatas. Y Dios quiere con nosotros una relación de amor. Y por eso Él espera una respuesta por parte nuestra. El apóstol Pablo ha podido hablar de llevar una vida donde el amor de Dios ha sido derramado en Él. Pero para decir esto tenemos que abrirnos a la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Como digo, no es nada meramente automático o mecánico. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad divina. El Espíritu Santo es Dios, Dios es amor, y por eso el Espíritu Santo es amor. Hasta allí hemos llegado. Pero el viernes, y esto nos interesa también para el tema de esta mañana, y por eso tengo que pasar un momento con esto. El viernes también vimos que la palabra amor, cuando traduce el vocablo griego ágape en el Nuevo Testamento, no se refiere a un amor meramente humano. Vimos el viernes que cuando el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos, esto no es difícil, esto es imposible, como vimos, pero es necesario que nos abramos, no en primer lugar a los que quieren hacernos enemigos, pero abrirnos a Dios, para que Él que ya ama a aquellos enemigos, que los ame por medio de nosotros. Esto es el amor ágape, es el amor divino, totalmente diferente del amor meramente humano. Bueno, como ya se ha anunciado, estos mensajes están grabados. Una hermana en la fe me dijo el otro día, hermano, yo lo he escuchado a usted en cinta. Yo tuve que decirle, no, hermana, yo nunca he estado en cinta. Mi esposa sí 2 veces, yo no. Pero entendiéndolo así, ya los mensajes son grabados, así que ya pueden seguir los detalles. Pero esta mañana, después de hablar durante la semana de la plenitud, de la posibilidad de la plenitud, de la personificación de la plenitud y del poder de la plenitud, nuestro tema esta mañana es el pueblo de la plenitud, el pueblo de la plenitud. Y esto tenemos aquí en Efesios capítulo 1, el último versículo, el versículo 23, hablando de la iglesia, dice en el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Obviamente, a Cristo no le falta nada
en su persona. Es Dios, la segunda persona de la Trinidad divina. Entonces, ¿cómo puede hablar de la iglesia como la plenitud de Cristo? Como si Cristo faltara algo. Bueno, es porque la iglesia se llama aquí su cuerpo, su cuerpo. Cristo tiene dos cuerpos. El cuerpo humano, que en este momento se encuentra a la diestra de la majestad en el cielo, pero también su iglesia aquí en la tierra, compuesta no de ninguna denominación o secta, sino compuesta de todos los renacidos por conocer a Cristo como su Salvador personal. Y la iglesia es su cuerpo, porque la iglesia es la agencia que Cristo utiliza para cumplir el ministerio de evangelización aquí en la tierra. Busquemos, por favor, en Colosenses por un momento. Colosenses y el capítulo 1. Hay un versículo misterioso aquí. Y si has leído este versículo y no has visto el problema, entonces lo habrás leído muy superficialmente, seguro. Porque aquí dice en el versículo 24 de Colosenses 1, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y ahí está el problema. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Hay alguna falta en el Calvario que los sufrimientos de un apóstol Pablo tiene que venir supliendo? De ninguna manera. Todo lo que hace falta para la salvación eterna de tu alma y la mía, Cristo hizo en la cruz del Calvario, sin ni añadidura ninguna. Pero el Señor Jesucristo mismo dijo que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, sus aflicciones en la cruz del Calvario para salvar al perdido, no hay nada que añadir, por supuesto. Esto es algo completo. Pero esto de ir buscando al perdido, esto sigue. Y por eso estamos aquí en la tierra. No para disfrutar de las bendiciones de Dios nosotros meramente, sino para vivir en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo, para capacitarnos más y más, para buscar al perdido. Entonces, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, el instrumento que Él usa para buscar al perdido. Todas las aflicciones para salvar al perdido ya completas en la cruz del Calvario. Entonces, por eso habla aquí en Efesios 1 de la iglesia como la plenitud de Cristo. Es la agencia usada por Cristo, el instrumento de Cristo, su cuerpo, para cumplir el propósito de evangelizar a este mundo perdido. Ahora, obviamente, como cuerpo, está totalmente o debe estar totalmente a las órdenes de la cabeza. Mi mano no tiene derecho de decir, si yo quiero que mi mano haga algo, entonces mi mano no tiene derecho de decir, ay, David, no, lo siento, tengo otra cosa que hacer, no puedo obedecerte en este momento. La mano, si es sana, si está sana, no tiene derecho de decir tal cosa. Está a la disposición de la cabeza. Hemos tomado esta mañana de nuestro trozo de pan. Y el apóstol Pablo dice que el pan del cual todos tomamos es símbolo no solamente del cuerpo de Cristo roto en la cruz del Calvario, sino de su otro cuerpo también. Siendo un solo pan, somos un solo cuerpo, dice Pablo en 1 Corintios 10. Y al tomar tu trozo de pan,
Esto debes estar reconociendo. Señor, estoy a tus órdenes absolutas, porque soy miembro de tu cuerpo. Y como la plenitud de Cristo, la iglesia de Cristo como su cuerpo, existe aquí en la tierra todavía con un solo propósito. Hay otros propósitos que cumplir, pero todo esto en su envergadura lo vamos a vivir en la gloria. Pero hay un propósito aquí en la tierra que no se va a cumplir en la gloria. Esto es llegar al perdido con el mensaje, el único mensaje de la salvación. Ahora, para esto hace falta que la iglesia disfrute de la plenitud de Cristo. Y esto significa, en primer lugar, que el cuerpo ha de ser unificado en este amor, el amor ágape, de lo que hemos hablado el viernes. Busquemos, por favor, en Romanos, el capítulo 12. Romanos, el capítulo 12. Y aunque voy a referirme a uno que otro pasaje después, mejor guardar el lugar en Romanos 12 porque pienso volver más de una vez a este pasaje. Dice en Romanos 12, el versículo 9, dirigiéndose obviamente a la iglesia que es el cuerpo de Cristo en Roma, en este caso, pero dirigiéndose por supuesto a la iglesia de Cristo en todo el mundo, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hemos de vivir en una unidad producida no por ser socios del mismo club evangélico, es decir, no porque nos reunamos por tener ciertos intereses en común, sino que hemos de reunirnos unificados a la medida en que cada uno de nosotros, hijos renacidos de Dios, sea canal del amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le ha sido dado. Porque el amor aquí se refiere al amor ágape. Esto es el amor de Dios. Que el ágape sea sin fingimiento. Interesante, ¿no? Porque cuando nosotros vivimos con unas vidas más que totalmente abiertas al señorío de Dios sobre nosotros, ya sabemos que tenemos que fingir algo. Y sabemos ponernos a veces, el domingo por la mañana, por ejemplo, sabemos ponernos una fachada preciosísima y fingir un amor que en realidad no corre por nuestra vida, porque no estamos hablando de nuestro propio amor. El apóstol Pablo, con el realismo que el Espíritu Santo le dio para inspirarle a escribir este versículo, se dio cuenta de nuestra tendencia. Y por supuesto, no vivimos totalmente en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo, porque hemos aprendido más a fingir el amor verdadero, el amor divino, que abrirnos a recibir esto. A propósito, la plenitud de la bendición de Cristo, del Evangelio de Cristo, no se nos da meramente como individuos y nunca para hacernos individualistas. Hay demasiado individualismo en el pueblo evangélico. No, el Señor nos capacita con la plenitud de la bendición para que funcionemos mejor como miembros de la iglesia, Y la iglesia local, al reunirse, ha de unificarse porque cada uno sea canal del amor de Dios. Pero para esto tenemos que hacer caso de las demandas del señorío de Cristo sobre nosotros.
porque dice así, el amor sea sin fingimiento, pero luego inmediatamente dice, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Para nosotros, el concepto de la santidad muchas veces nos llega como algo seco, frío, algo que realmente nos habla más de frustraciones y de limitaciones. Sin embargo, la verdadera santidad es una entrega de vida a las demandas del señorío de Cristo sobre nuestra vida. Y Cristo es el Dios de amor. Él no está para limitarnos. Él está para realizarnos. Es el pecado que nos limita, no nuestra entrega al Señor. Pero este versículo, juntamente con un sinnúmero de otros pasajes en el Nuevo Testamento, une el amor y la santidad. Porque los dos son productos de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es el amor de Dios que quiere derramarse en nosotros y por medio de nosotros. Pero siempre insiste en que lo conozcamos como el Espíritu Santo. Por supuesto, no es que el Padre no sea santo, el Hijo no sea santo. Son 3 veces santo, 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 Padre, Hijo y Espíritu. Pero el Espíritu insiste en que le conozcamos como santo para recordarnos que los recursos que Él tiene para nuestra vida dependen de que nos entreguemos a las demandas de su santidad. Corre en algunos círculos ahora la cuestión de qué es la señal de la llenura del Espíritu Santo. Algunos dicen que el hablar en lenguas es señal de la llenura del Espíritu Santo. Yo lo dudo, y lo dudo porque es fácil falsificar el hablar en lenguas. Hay tribus en África, aún hasta grupos de mormones que predican una herejía abierta, que hablan en lo que ellos llaman lenguas. Y el Dios todo sabio no habría escogido una señal tan fácil de falsificar. Sí existe el don de lenguas, pero es un don, no es señal. ¿Hay una señal de la llenura del Espíritu Santo? Sí que hay. Es el amor con santidad. El amor con santidad. Ya puedes fingir un amor por un mero sentimentalismo, pero esto no es el amor de Dios en tu corazón. Puedes entregarte a las demandas de la santidad de Dios, pero sin amor. Y esto produce fariseos, esto no produce cristianos. Pero el amor con santidad, una vida entregada a la santidad de Dios, que sea a la vez un canal del amor de Dios, del amor ágape de Dios, ya no lo puedes falsificar. Ya no lo puedes falsificar. Y por eso, cuando nos encontramos, digamos, el domingo por la mañana, es fácil en un sentido fingir el amor de Dios porque estamos juntos por un momento no más. Y nuestra manera de sentarnos significa que tengamos más comunión con la parte de atrás de la cabeza del hermano que está delante de nosotros que ningún otro. Entonces es fácil fingir por unos momentos, pero para toda la vida imposible. Entonces, unificados en amor. Esto es el reto que la Biblia nos da como miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para servir de cuerpo, para cumplir con el ministerio para el cual el Señor nos ha dejado aquí en la tierra. Es necesario que el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea unificado en amor, nada fingido, ningún sentimentalismo humano, sino
con ese amor abnegado de que hicimos exposición el viernes por la tarde. Pero vamos a seguir. El segundo punto que tengo para esto, para que el cuerpo sirva como verdadero instrumento de Cristo para cumplir el ministerio aquí en la tierra. Tiene que ser unificado en amor, pero también edificado en amor. Edificado en amor. Nos reunimos para disfrutar de la confraternidad. Es decir, que yo permita que Dios te ame a ti y tú permites que Dios me ame a mí por medio de ti, por medio de mí. Y esto es la comunión verdadera, la koinonía verdadera. No es nada producida por un sentimentalismo humano. Pero además de esto, nos reunimos para disfrutar de la comunión. Espero que sí. Pero también nos reunimos para ser edificados juntamente como individuos. Hemos de recibir ministerios en la iglesia local a la cual el Señor nos ha guiado para crecer nosotros en gracia y en nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Pero también para que seamos edificados juntos y para que sepamos servir al Señor como su cuerpo en ese lugar donde nos congregamos. Y obviamente ser edificados allí para que luego con miras hacia afuera sepamos llegar donde el perdido con el mensaje de la salvación. Busquemos por favor por un momento nomás en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. El versículo 11. El apóstol Pablo aquí hablando de ministerios que Dios ha dado a su iglesia para que la iglesia se edifique, no para que el creyente se siente como espectador en la reunión, escuchando a otro ministrar, sino recibiendo ministerio para que cada creyente sin excepción cumpla el propósito que Dios tiene para su vida como miembro de la iglesia. Esto lo vemos aquí. Dice en el 11, y Él mismo, Cristo, la única cabeza de la iglesia, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, este es un solo ministerio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio es para cada uno sin excepción, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, completo, no perfecto sin mancha, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, llenos de la plenitud que Cristo tiene para nosotros, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ahí está otra vez la palabra ágape, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, sin excepción, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en amor. Este amor de Dios derramado en el corazón de cada creyente es en primer lugar como lo que nos une en Cristo.
unificados en el ágape. Pero en segundo lugar, hemos de vernos edificados en este amor. Es decir, ningún hermano que tenga un don de ministerio tendrá el derecho de ministrar ese don para promoverse a sí mismo, o para glorificarse a sí mismo, o para imponerse sobre otros. El don que el Señor nos da a los llamados a cumplir cierto ministerio, lo hemos de ejercer pensando en la necesidad de nuestros hermanos, que seamos canales de este amor de Dios. Yo no tengo ningún derecho a ejercer el don que el Señor me ha dado en mi propio poder. Tiene que ser unificado en amor, pero también edificado en amor. Que la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo recuerdo, estaba hablando con el pastor Wenceslao sobre esto hace años, pasando un día orando por mi ministerio. Y el Señor me dijo: David, acuérdate, la iglesia es mi novia, y el único que tiene derecho a echar mano a la novia es el novio. No la toques tú. Ninguno, estoy hablando ahora también con mis colegas en el ministerio aquí presente esta mañana, ninguno de nosotros tenemos derecho de imponernos nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones, etc., sobre la iglesia de Cristo. El ministerio es para que la iglesia se edifique en amor, y ese amor tenemos que ser canales de esto nosotros mismos, los que llevamos ese ministerio. El pueblo de la plenitud, unificado en amor, edificado en amor. Busquemos otra vez allí en Romanos capítulo 12. Porque también el cuerpo de Cristo ha de ser servido en amor. ¿Cómo es esto? ¿Hemos de servir en amor? Sí, hemos de servir al Señor Jesucristo, a Él solo servir. Pero ¿cómo puede el cuerpo de Cristo ser servido en amor? El uno por el otro, El Señor, si el Señor te ha guiado a esta iglesia, o a la otra iglesia representada aquí esta mañana, o cualquier otra iglesia en el mundo, el Señor no te ha puesto en esa iglesia en primer lugar por lo que puedas recibir, sino por lo que puedes contribuir al bien de los otros. Ya vimos esto algo el viernes por la tarde. Entonces, notad aquí el resto del párrafo, o casi todo el párrafo que sigue ese versículo 9 en Romanos 12 que he citado. Hablando del amor sin fingimiento y que viene juntamente con una santidad de vida. Entonces dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ese amor fraternal es otro vocablo en el griego. Es la palabra Filadelfia. Los cuáqueros que fundaron la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos le dieron ese nombre Filadelfia para representar el amor fraternal entre ellos. Ahora, si vas a Filadelfia hoy en día, no te atrevas a pensar en encontrar el amor fraternal por pasar por la calle. Están para asaltarte en cualquier momento. Pero esto fue la visión que tuvieron los fundadores. Y la Filadelfia es algo especial. Somos llamados a ser canales del amor de Dios para con todos,
para con los más desesperados que encontramos en el mundo, llevados, como vimos la otra noche, no por sus méritos, sino por sus necesidades. Pero cuando nos reunimos con otros creyentes, yo tengo que acercarme a ti como canal del amor de Dios, dándome cuenta de que tú también eres canal del amor de Dios. Y entonces la comunión que disfrutamos juntos, esa koinonía, produce la Filadelfia, es decir, produce el amor fraternal. Es un caso muy especial del ágape de Dios, cuando dos canales de la misma corriente de amor se juntan de alguna forma, aunque sea un encuentro superficial o que sea una relación de lo más profunda, humanamente hablando, en un matrimonio. Entonces, el amor ágape produce esto. A esto se refiere aquí. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos es agapao, pero amor fraternal es Filadelfia. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí tenemos instrucciones sobre servirnos el uno al otro. El cuerpo se sirve a la medida en que cada miembro del cuerpo se abra para ser canal del amor de Dios, para que Dios mismo te sirva en su amor. Esto es el propósito. Entonces aquí tenemos instrucciones sumamente prácticas. Ya no tengo tiempo para seguir todos los detalles aquí esta mañana, pero vale pensarlo, porque la Biblia no es un conjunto de doctrinas preciosas. La Biblia a la vez es un libro de instrucciones sobre cómo llevar las doctrinas, aún las más preciosas, a la práctica de nuestra vida. Y este párrafo es sumamente práctico, hablando del cuerpo servido en amor. A lo menos voy a leer los versículos. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, juntos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, no es siempre posible, porque todo el mundo no quiere vivir en paz contigo. Pero en cuanto te toca a ti, si hay una barrera, que sea por parte del otro, no por tu parte. Entonces, sigue pues con esa estampa práctica, sobre todo, el sello de la practicalidad de todo esto. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Como dije el viernes, esto no es difícil. Esto es imposible. Es imposible en nuestro propio poder. Por eso somos llamados a vernos miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo unificado en amor, edificado en el amor y servido en amor. Y entonces yo no estoy en la iglesia de Cristo para ser servido, sino en primer lugar para servir. Y cada uno de nosotros hemos de vernos así. Esto es la verdadera Filadelfia. Entonces, el último punto que tengo esta mañana
sobre el pueblo de la plenitud. Es un pueblo unificado en amor, edificado en amor. Bueno, no voy a usar ahora la palabra amor, sino la palabra ágape, porque hace falta esa definición del viernes por la tarde. El cuerpo de Cristo unificado en el ágape de Dios, edificado en el ágape de Dios, servido en el ágape de Dios, cursando por la vida de cada uno. Y por último, victorioso en el ágape de Dios. Victorioso, porque el versículo 21 dice aquí, y con esto termino esta mañana, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Primera de Corintios 4:4, no hace falta buscarlo, pero hace falta tenerlo en la memoria y más que esto, permitir que esta verdad en Primera de Juan 4:4 que forje nuestra actitud para con toda situación. Dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Debemos darnos cuenta de esto, que el Espíritu Santo, que no solamente nos llega a bendecirnos, sino a hacernos bendición a otros, es el Dios creador. Todo enemigo es criatura de Dios, y por definición, decir que mayor es el que está en nosotros que el diablo que está en el mundo, que es un mero ángel caído, es decir muy poco. Sin embargo, hace falta que nos recordemos de esto de vez en cuando. Pero en amor, porque, voy a citar, esto es mi último versículo para citar esta mañana en Romanos 8:37. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Y no es que Cristo solamente nos haya amado, sino que Él quiere darnos de su amor como poder en nuestra vida. Y a la medida en que nos sometamos al señorío de Cristo para ser canales abiertos del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, no hay enemigo ni conjunto de enemigos con poder ni autoridad suficiente para derribar el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, cuidado, como conclusión, no solamente a lo que hemos visto esta mañana, sino a toda la serie. Dios no espera de nosotros aquí en la tierra una perfección. Las bendiciones que Dios nos ofrece son siempre perfectas. Pero aquí en la tierra nuestra apropiación de ellas va a ser siempre imperfecta. Y el Señor lo sabe. Y quiero citar nuevamente esa frase que me gusta tanto, que cuántas veces le he dicho al Señor, Señor, no puedo ser todavía todo lo que quiero, pero quiero ser todo lo que puedo en los recursos de tu gracia. Y cuando nos entregamos con todo lo que podemos en este momento a Dios, la sangre de Cristo neutraliza el efecto de nuestras imperfecciones. No hemos de buscar perfección, pero sí una actitud sincera ante Dios. Entonces esas actitudes que se forjan por la verdadera victoria espiritual nos van a llevar a ser canales del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Somos el pueblo de la plenitud. Y esto no de labios afuera, sino de verdad. No de fachada, sino de realidad. Unificados en amor, edificados en amor. Y también victoriosos en amor. Porque verdaderamente mayor es el que está en nosotros
que el que está en el mundo.